Recording in Ok, progress. muy bien. Continuamos entonces. Déjenme aquí, voy a seguir aceptando a sus compañeros. Ok, continuamos entonces con la segunda parte de nuestra clase. Estábamos comentando con respecto a la regla de los signos para la multiplicación y habíamos comentado que se puede reconocer también mediante un puntito, que reitero, no está tan como decimos, ya no se utiliza esto, pero ¿quién sí lo utiliza en las computadoras? Incluso el mismo programa de Excel, la multiplicación es reconocida mediante un punto, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, y bueno, la multiplicación la vamos a resolver. Sabemos que se tienen que multiplicar los números, eso claro está, pero más comúnmente lo que tenemos que hacer es reconocerlo mediante un patrón. Entonces, fíjense bien, en el patrón, a ver, déjenme colocarlo así. ¿Cómo se resuelve? Bueno, entonces déjenme ponerlo así. En primer lugar, se multiplican los números. ¿Mm? También vale el caso de que se puedan dividir. ¿Mm? Y posteriormente se sigue, se sigue el diagrama siguiente. ¿Mm? Ok. Déjenme el diagrama, lo voy a poner en color naranja y tendríamos nosotros que va a ser más multiplicado por más. ¿Se acuerdan cuánto daba? Más, ¿no? ¿Dudas? Ok. Siguiente, más multiplicado por menos, me va a dar menos. ¿Mm? Enseguida tendríamos que va a ser menos multiplicado por más. Me va a quedar de igual manera menos. Y finalmente nos quedaría que menos multiplicado por menos me va a quedar igual a más, ¿vale? Entonces, multiplicamos o dividimos, es decir, que podamos nosotros ya sea multiplicar o dividir el número, pero el diagrama es el mismo para ambas operaciones. ¿Y a qué me refiero a que el diagrama es el mismo para ambas operaciones? Bueno, anótenlo y ahorita voy a hacer ejemplos a fin de ilustrar esta parte, ¿vale? Anoten el diagrama y ahorita continuamos, ¿vale? Insisto, cualquier duda, con toda confianza detengan. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Vamos a hacer algunos ejemplos a fin de ilustrar esta regla de los signos. Entonces, déjenme colocar aquí ejemplos. Bueno, si por ejemplo vamos a suponer tenemos menos 6 multiplicado por más 3, tendríamos nosotros que primero hacer la multiplicación y nos quedaría, déjenme poner aquí el diagrama, pero voy a ponerlo acá abajo y lo pongo acá para que entendamos la regla. Ok, entonces nos quedaría al multiplicar 6 por 3, me quedaría 18. ¿Mm? Y ojo, multiplicamos los signos. Menos por más, menos por más, exactamente, nos quedaría menos 18. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, muy bien. Vamos con otra operación. Pensemos de pronto que tuviéramos en el caso menos 5 multiplicado por 4, por ejemplo. En este caso, sabemos que va a ser menos 5
Y en el otro, aunque no se escriba signo, va a ser más 4. Multiplicamos. 5 por 4 me da 20. Y ahora hacemos la multiplicación de signos. Menos por más, según me dice aquí que va a ser menos. Menos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Muy bien. Vamos al siguiente. Pensemos que ahora tengamos, vamos a suponer, una división o una fracción y sería aquí menos 15 y aquí menos 3. Ok, primero vamos a dividir, ¿vale? Entonces fíjense bien. 15 dividido entre 3, ¿cuánto me quedaría? 5. 5, muy bien. Ok, y vamos a trabajar con los signos. Menos entre menos, ¿qué nos dice menos? Más. Más. Entonces aquí me quedaría más 5 o bien de pronto quedaría únicamente el 5. Aquí quiero aclarar algo bien importante y esto es con respecto a que no nos confundamos con la regla. Ahora, las operaciones, por eso les ponía en el primer paso, es por separado. Primero haces la operación y después haces la regla de los signos. La regla de los signos que tenemos aquí son las mismas para la multiplicación y la división. Eso sí quiero que quede bien claro. Es decir, el que yo diga menos entre menos es igual a decir menos por menos. Ojo, no estoy diciendo que la multiplicación y la división sean la misma operación. Desde la perspectiva de los signos, sí son iguales. O sea, es decir, que menos entre menos es lo mismo a decir menos por menos, va a arrojar el mismo resultado. ¿Dudas con lo que acabo de comentar? Maestro, yo nada más tengo dudas en Dígame. el segundo ejemplo, el que está en verde. Ajá, dígame. O sea, puso doblemente lo mismo. Ah, lo puse porque recuerda que dijimos que si este número no tiene signo, ¿qué signo va a tener? Es más. Por eso aquí lo puse. Ah, ok, está Ajá, repitiendo nada más lo mismo. exactamente, ¿vale? ¿Dudas? Ok. Vamos al siguiente. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos nosotros el número, ok, menos 72 y aquí sería más, bueno, le ponemos 8 nada más. Recordemos que esto es equivalente, sería menos 72 y el 8, aunque no se le escriba el signo, es positivo y me quedaría más 8. Primero hacemos la división. 72 dividido entre 8, ¿cuánto me queda? Ahí me sale 00.01. Pero quizás lo tecleamos mal. Sí, 72. Entre Mi 8. calculadora está mal. Ok, a ver. Da 9, ¿vale? A ver. Ujú. Sí. Ok, y ahora vamos con los signos. Menos dividido entre más, ¿cuánto me da? Menos, ¿vale? Sí. Vale. ¿Dudas? Ok. ¿Mm? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a la regla de los signos? Ok. Bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza. Bien. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos. Bueno, y la regla de los signos tendrá algunas aplicaciones desde la perspectiva de nuestras carreras, sí, y son bien importantes puesto que nos ayudan a hacer cuentas. Por ejemplo, vamos al primer ejercicio. Déjenme ponerle problemas de aplicación.
Ok, fíjense bien, déjenme redactar el problema y ahorita vamos trabajando todo esto. Vamos a empezar primero con la aplicación hacia la suma, ¿vale? Fíjense bien. El problema dice lo siguiente. La empresa Camarón tuvo una ganancia de 1,200 pesos el lunes. Déjenme poner las unidades monetarias, 1,200 pesos el día lunes. El martes perdió 700 pesos. El miércoles ganó 2,520. El jueves ganó 3,200 pesos. Y el viernes perdió 980 pesos, ¿vale? La pregunta es, ¿cuál fue la ganancia semanal? ¿Sale? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, fíjense bien. Esto es un problema de aplicación de la regla de los signos, ¿vale? Fíjense bien cómo lo vamos a manejar. Tendríamos nosotros, dice, el lunes obtuvo una ganancia de 1,200. Entonces le pone positivo porque fue una ganancia de 1,200. El martes perdió 700 pesos. Perder es un signo negativo y me quedaría menos 700, ¿vale? Dice después, el miércoles ganó 2,520 más 2,520, ¿vale? Y dice, el jueves ganó, otra vez ganó, es positivo, sería 3,200. Pero después dice que el viernes perdió 980 pesos. ¿Dudas hasta aquí con esta parte que acabamos de plantear? Entonces recuerden, ganar significa positivo y perder es negativo, ¿vale? Entonces, fíjense bien, vamos a empezar a hacer las operaciones de 2 en 2. Es decir, tendríamos aquí que hacer la operación de 1,200 con 700. Lo voy a poner en color naranja. No, pues sí, espérenme, déjenme seleccionar esta parte. Ahí está, este lo vamos a hacer en color naranja. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Entonces, el más grande es 1,200, por lo tanto queda positivo. Y si hacemos la resta de 1,200 menos 700, me quedaría 500 en positivo. Ahora bien, vamos a hacer la operación que esté involucrado a estos dos números, los cuales voy a seleccionar en verde. Y aquí, como son todos positivos, entonces tendría yo, bueno, los dos son del mismo signo, se suman. Y entonces nos quedaría positivo, se suman y se deja el mismo signo. Entonces sería 500 más 2,520, nos quedaría un total de 3,020, ¿vale? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, fíjense bien, déjenme aquí duplicarlo. Vamos a hacer ahora estas dos operaciones, ¿vale? De igual manera, son signos positivos o son iguales. Signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando un total de 6,000, van a ser positivo, 6,220, ¿vale? Y finalmente, si nosotros hacemos esta resta, porque recordemos ya nos quedaron dos cantidades, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, queda positivo y sería 6,220 menos 980. Y esto es igual a 5,240, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos todos bien?
¿Alguna Profe, pregunta? de los 500 de la ¿Mande? segunda hilera, estoy perdida. ¿Aquí ¿De dónde dónde salió se- este 500? Sí. Porque restamos De los 1200 con 700, ¿vale? Ok, Ok. entonces está agarrando de par en par las cosas. Exactamente. ¿Mm? Ya entendí. Ok, muy Y bien. se viene trayendo los 980 hasta el final, los está restando. Exactamente, porque como tú bien lo indicaste, lo estamos haciendo por parejas y ese es el último que nos quedaría, ¿vale? Ah, ya. Sí. ¿Mm? Ok. ¿Dudas? Ok. Insisto, por ejemplo, aquí en este caso, pues nos quedó, o esto es un indicativo para la empresa para decirnos que pues hay todavía ganancia, porque a pesar de que hubieron dos pérdidas que son el martes y viernes respectivamente, no tenemos una cantidad negativa, que recordemos desde el punto de vista de la contabilidad, ¿qué significaba una ganancia negativa? ¿Se acuerdan que Pérdida. decía? Una pérdida. Y por consiguiente implicaría que la empresa está quebrando. ¿Sale? ¿Dudas? Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. De esto estoy anotando. Ah, ok, ok. Espera, espera. Nada, más avíseme en cuanto haya finalizado, por favor. Listo. Ok, muy bien. Gracias por avisarme. Ok, vamos entonces a continuar. Bueno, vamos a otro ejemplo. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y fíjense bien. La bolsa de valores tuvo una pérdida de 900 puntos el día lunes. El martes obtuvo una ganancia de 400 puntos. El miércoles se mantuvo. El jueves, perdón, ganó 700 puntos y el viernes perdió 890 puntos. ¿Con cuántos puntos cerró la semana? Cerró la semana. Ok. Bueno, fíjense bien. Vamos entonces a traducir todas las operaciones que tenemos acá. Entonces, nos va a quedar como, dice, obtuvo una pérdida de 900 puntos, entonces va a ser menos 900. El martes obtuvo una ganancia de 400, más 400, ¿vale? El miércoles se mantuvo, es decir, no hubo ni ganancias ni pérdidas. Eso quiere decir que va a ser más cero, porque no hubo nada, ni se ganó ni se perdió. El jueves ganó 700 puntos, ahí está 700.
Y el viernes perdió, es decir, menos 890 puntos. ¿Dudas hasta aquí? Ok, perfecto. Vamos a hacer, en primer lugar, las dos operaciones que estoy seleccionando, menos 900 más 400 y lo voy a escribir en color naranja. Entonces, fíjense bien, signos son diferentes. Se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como 500, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, vamos ahora a realizar la operación que voy a denotar en color verde, ¿vale? Y en este caso recordemos que va a ser menos 500 más 0. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Es claro aquí que la resta nos va a quedar 500, ¿sale? Y va a quedar con número negativo, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, perfecto. ¿Qué sigue ahora? Pues vamos a realizar los dos números que voy a marcar en morado. Ujú. Y entonces aquí tendríamos que los signos son diferentes, se restan, la resta de 700 con 500 me da 200 y queda positivo, puesto que en este caso el mayor es el 700, ¿vale? Y finalmente, si hacemos estas dos operaciones, nos va a quedar igual. Tenemos signos, son diferentes. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos. Y vamos a hacer la resta, ¿m? Que sería 890 menos 200, nos quedaría 690. Entonces, quiere decir que en la semana cerró con 690 puntos en negativo. Eso quiere decir que la bolsa de valores obtuvo pérdidas en la semana por 690 puntos, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, muy bien. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza pregunten. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Bueno, estos son los problemas que van a venir de tarea con respecto a la materia de álgebra. Ahorita lo que vamos a hacer es darle paso al primer tema de fundamentos estadísticos, ¿vale? ¿Dudas? Ok, muy bien. Entonces déjenme, voy a duplicar diapositiva. Voy a colocar como título conceptos básicos de estadística. ¿Mm? Y aquí voy a poner la materia es fundamentos estadísticos, ¿vale? Para que ya tengan la etiqueta en las notas de cuál es cada cosa, ¿vale? O sea, acá está fundamentos estadísticos. Ok, fíjense bien. Vamos a definir ciertos conceptos. Y el primer concepto es el concepto de estadística. Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística es la rama de las matemáticas que estudia la manera de organizar, procesar, representar y entender
la información en un experimento o evento en particular. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, si yo digo, bueno, quisiera estudiar los tipos de música que les gustan a los estudiantes de primer cuatrimestre de las carreras de LAM y LCIA. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Bueno, pues primero tendría que organizar la información. Después hay que procesarla. Procesarla sería, en este sentido, preguntar sobre el tipo de música que les gusta. Posteriormente la represento, no sé si decimos, vamos a suponer, les gusta la música grupera, ¿no? Entonces, proceso y quizás en mi proceso hay ciertos diagramas de representación donde de pronto me dicen, bueno, pues vean, si hacemos una gráfica de barras, pensemos, por ejemplo, la barra más grande está en música grupera y entonces ya estoy entendiendo la información por consiguiente. Entonces, eso es a grandes rasgos la estadística. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos todos bien? Ok. Bueno, fíjense bien, la estadística se divide en dos ramas. ¿Mm? La primera es la estadística descriptiva. ¿Mm? Es aquella que estudia los eventos de tal manera que describe el comportamiento de los mismos. ¿Mm? Es decir, está describiendo, por ejemplo, si yo hablo de la cuestión de la música grupera, me está diciendo que a la mayoría de los estudiantes les gusta ese tipo de música o son afines a ese tipo de música. Tenemos otro tipo de estadística que es la estadística inferencial. ¿Mm? Y anotamos es aquella que estudia las predicciones de los eventos y su posible resultado, ¿vale? Es decir, que en este caso vamos a suponer, yo digo, bueno, a mí me gusta la música pop, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, yo voy a decirles a mis estudiantes, les voy a recomendar algunos artistas para que en un futuro dado a ellos también les guste ese tipo de música. Y entonces cambie mi estadística, es decir, ahora ya no les guste la música grupera, sino que les guste otro tipo de música. Créanlo o no, así estamos influenciados en una sociedad donde nos dicen qué tipo de música debe de ser la adecuada. E incluso ustedes no me dejarán mentir que si a ustedes les gusta un cierto tipo de música, se debe a un 80% porque sus padres o sus hermanos lo escuchaban. Ahí empezó a nacer el gusto, es decir, estamos hablando de una estadística inferencial. Hubo una cierta posición que ustedes establecieron a partir de alguien o de algo, ¿sale? ¿Dudas? Incluso, créanlo o no, hay estudios donde demuestra que las personas, por ejemplo, pues lo clásico, ¿no? Una persona que sufre decepciones amorosas, ¿cuál creen que sea su tipo de música? ¿Alguno de ustedes me puede decir? A ver, los escucho. ¿Cuál creen ustedes? Una persona que ha sufrido decepciones amorosas, no le ha ido bien en el amor, ¿cuál creen ustedes que sea el tipo de música? De desamor. De desamor, exactamente, canciones de tristeza, no canciones donde hablan que el amor es lo más bonito. ¿Por qué? Porque está influenciado por un evento que sucedió en su entorno y por consiguiente cambió su estadística. Quizás pensemos de pronto, le gustaba la música donde decía, somos todos con uno, el amor es lo más importante y cambiaron sus gustos. Incluso ustedes lo pueden ver que no les gusta, por ejemplo, cuando eran niños, fueron influenciados en la escuela en cantar esas canciones para los niños, ¿no? Que Cri, que la marcha de las letras, y entonces fueron creciendo y yo no creo que ustedes estén cantando todas las canciones de Cri.
Pensemos algo, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, siempre el 10 de mayo hacemos una representación, bueno, los niños hacen una representación. No te preocupes, Saraí, gracias por avisarme. Se hace una representación donde siempre se baila el ratón vaquero de Cricri. Pero créanme, hoy en día les preguntan a los jóvenes, ya que están en niveles más avanzados, y les dicen, a ver, cántate la del ratón vaquero, y hacen como que no la conocen. ¿Por qué? Porque fueron influenciados por fenómenos que ocurrieron en su entorno, y por consiguiente hubo un cambio ¿vale? ¿Dudas? Entonces, sí queda claro cómo es que la estadística inferencial actúa a fin de predecir cosas futuras. Ok, muy bien. Bueno, entonces esa es la definición de estadística y sus ramas que hay, ¿vale? Que son dos de ellas, insisto. Otro ejemplo donde se puede ver la estadística inferencial versus la descriptiva. La descriptiva es cuando va el INEGI, que ven que les van y les hacen preguntas de ¿cuántos viven en tu casa? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Eso es un ejemplo de estadística descriptiva. Pero una estadística inferencial es, por ejemplo, en tiempos de campaña, donde los candidatos empiezan, yo te prometo que de llegar al poder voy a hacer esto. Entonces somos influenciados por un evento que hay en nuestro entorno y podemos hacer ciertas predicciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Yo. Ok. Nada, se avisan en cuanto haya finalizado, por favor. Ya. Ok, gracias. Muy bien. Vamos ahora a pasar a otro concepto básico en estadística, y ese concepto es el concepto de población. Entonces, ¿qué es una población? Bueno, en estadística una población es la totalidad de los que intervienen en un evento. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas personas usan lentes, entonces yo tendría que ir a cada lugar de México, ¿sale? Es decir, hablando de cuántas personas usan lentes en México, yo tengo que ir a cada lugar y preguntar cuántos usan lentes. Pero claro, aquí sujeto a ciertos errores, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, porque a veces, si yo digo, bueno, voy a preguntar en cada rincón de México cuántos usan lentes, eso no es posible. Y seamos honestos, nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, en un lugar como en Chihuahua, la Sierra Tarahumara, donde es difícil el acceso, donde hay personas que me van a decir, yo no uso lentes, ¿y qué tal que sí lo necesitan? Entonces mi estadística no es fiable porque no estoy considerando a todos. Pero aclaro, como no se puede estudiar a todos, entonces para ello entra al rescate el concepto de muestra. Entonces una muestra es una parte de la población donde se estudia un evento y también está sujeto a errores, ¿vale? ¿A qué me refiero, por ejemplo, con muestra? Por ejemplo, Argelia, ¿qué tipo de música te gusta a ti escuchar generalmente? Oh, baladas. Pop, baladas, ok. Por ejemplo, si yo pregunto, Norma, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? Baladas románticas pop. Ok, baladas románticas y pop. Entonces, yo nada más tomé de todos los que estamos aquí, que somos 12,
yo puedo decir, pues tomo una muestra de la música que les gusta y entonces yo puedo decir que les gusta pop, balada y romántica. Pero levante su mano, ¿a quién no le gusta esos tipos de música? Es cuando dicen 10 de cada 20 personas, así. Exactamente, eso es una muestra. Por ejemplo, aquí nadie me dijo que no. Entonces, eso quiere decir que si yo voy y le digo, por ejemplo, al director, miren, en mi grupo a todos mis estudiantes les gusta pop, balada y romántica. Entonces, no estoy sujeto a ningún error, salvo que algunos me digan, no, yo no me gusta ese tipo de música y prefiero otro tipo, ahí ya estoy sujeto a un error, ¿vale? Y es justo lo que decía Argelia, es cuando decimos 2 de cada 10, es decir, tomamos una parte de, por ejemplo, el comercial este de Whiskas, ¿qué dicen? Que 8 de cada 10 gatos lo prefieren. Es decir, hicieron una muestra de 10 gatos y entonces a 8 sí les gustaron las Whiskas y a 2 no. ¿Eso qué quiere decir? Que tomaron una muestra que estuvo sujeto a errores. ¿Por qué? Porque a 2 gatitos no les gustó la comida, pero no importa, como son 8 de 10, significa que estamos hablando de una cantidad muy grande, es decir, los 8 son 8, es decir, no son 10, eso es cierto, pero es muy poquito los gatos que no les gustan. Ajá, ¿vale? Son los gatos que no les agrada esa comida, pero quiere decir que pues no es lo mejor, pero sí es buena, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces eso es una muestra. Bien, vamos a otro concepto y el concepto es el concepto de dato. Dato es todo aquello que denotan los eventos. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, del tipo de música, los datos son ejemplos. Balada, pop y romántica son ejemplos de datos. Estamos hablando de música. Ahí se entiende el contexto de los datos. Si hablamos, por ejemplo, de comida preferida, a ver, por ejemplo, Tayli, ¿cuál es tu comida favorita? Los boners. ¿Los qué? Los boners. Ah, ok, los boneless, ok. Cristian, Iván, ¿cuál es tu comida preferida? La pizza. La pizza, ok, ya tenemos aquí otro dato. Luis Ángel, ¿cuál es tu comida favorita? Diría que la comida china en general. Ok, la comida china en general. Entonces ahí estamos hablando de datos. Ahora, fíjense bien, noten cómo nuestros datos, como dice aquí, es todo aquello que denotan los eventos. ¿Eso qué quiere decir? Mi evento fue preguntar la comida preferida. Yo no creo que si, por ejemplo, yo pregunté la comida preferida, por ejemplo, vamos a suponer, en un dado caso, yo no voy a suponer que Luis Ángel me dijo, cuando le dije, ¿cuál es tu música favorita? Y él me dijo, la Coca-Cola. Eso no tiene sentido porque yo estoy preguntando comida más no bebida. O por ejemplo, Tayli no me dijo cuando yo le pregunté, ¿cuál es tu comida favorita? Y me dijo 5. Pues no, porque no tendría sentido, no tiene nada que ver con el evento. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, dice que tengo menos de un minuto. Voy a reiniciar la sesión y ahorita continuamos, ¿vale? Gracias.